Muy buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. En la gráfica que habíamos puesto hace ratito, ahí se observa en términos reales la comparación con pesos 2015, como desde 1991 hasta esta estimación 2018, cómo se compararían los gastos, perdónenme, el financiamiento público. ¿Y qué nos dice la gráfica, Alejandro? ¿Qué podemos ver? ¿Qué de interesante en eso? Porque veo que tienes ahí, hablas, bueno, pones el dinero a pesos de 2015, pones el dinero en el gasto de cada año y lo estamos viendo en pantalla. Exacto. ¿Qué podemos concluir de esto? Ahí lo que estamos concluyendo es que en cada año de elección presidencial tenemos más o menos alrededor de 6,000 millones de pesos asignados como financiamiento público federal a los partidos políticos en México. ¿Esto qué significa? Que desde desde la elección de 2000, estos 6,000 millones de pesos se han repetido en las últimas 3 elecciones y en la futura de 2018. La promesa de las reformas electorales, después de la reforma electoral definitiva o así llamada de 96, las posteriores lo que nos decían era, bueno, vamos a reducir el financiamiento público. ¿Y por qué es relevante después de 2007-2008, que es la otra reforma electoral? Porque en esa reforma electoral los partidos teóricamente y también legalmente, por supuesto, ya no debían gastar sus recursos en radio y televisión, que de la vieja cuenta de 97 nos dice que el 60% del presupuesto de los partidos políticos se destinaba a gastos en radio y tele. Si mantenemos en términos constantes el mismo presupuesto para partidos políticos, pero ahora ya no gastarían, teóricamente, insisto, en radio y televisión, sí tendremos un problema de lo que estamos esperando de las reformas electorales. O sea, Alejandro, ¿me estás diciendo que se gasta más o menos lo mismo, pero sin el gasto de radio y televisión? Sí, 2007-2008 la reforma dice que los partidos ya no pagarían por sus spots como era antes, ¿verdad? Ahora recaen en los tiempos del Estado, que la autoridad electoral en materia administrativa es la que administra estos tiempos por disposición constitucional. Ahora, Alejandro, 6,700 millones de pesos. ¿Es mucho dinero? ¿Es poco dinero? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? En principio, uno diría, bueno, 6,000 millones de pesos, pues no los tengo ni en el bolsillo izquierdo ni en el derecho, ¿verdad? Sin embargo, si uno piensa, por ejemplo, en una entidad federativa, equivale a la 7ª parte del presupuesto total de una entidad federativa. 6,000 millones de pesos, por supuesto, era aquella vieja discusión de cuando se aumentó el IVA en 95-96, aquella vieja discusión de un punto, que eran los 5,000 millones de pesos famosos, ¿no? Es un punto de recaudación. En fin, hay muchos comparativos. Hace poco se sacaba aquel comparativo con camas del IMSS, por ejemplo, y ahí el monto es muy alto, ¿no? Si se compara con otros, el monto es muy bajo. Sin embargo, creo que la discusión ahora va a ser qué queremos de reforma electoral y cómo, si es que se va a dar una nueva reforma electoral, y cómo vamos a entender esta nueva forma de gasto, si lo vamos a reducir con participación política de las personas, como era la vieja fórmula de los 90s, o no. Kiren, María, ¿cómo ven esto? Está muy interesante, la verdad. No sé qué opinen ustedes. Sí, un par de cosas que yo quisiera comentar, Alejandro, preguntarte. Uno, si ya no gastan todo este dinero en radio y en televisión, ¿en qué lo gastan? Porque lo que yo me temo es que pues es en la famosísima compra del voto, ¿no? Porque más de la mitad del financiamiento sí ven eso. Eso por un lado. Y por otro, si bien, como dices, no se ha aumentado el gasto, ¿no? Por el peso del 2015 y por el peso de hoy, se les está entregando lo mismo. Sin embargo, ellos han prometido desde el 2007 que van a reducir el financiamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso, Alejandro? Sí, hay que recordar dos cosas. Una, esto simplemente es la asignación de financiamientos por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos, si no se está gastando en radio y tele, entonces evidentemente se está gastando en otro tipo de propaganda. Hay que recordar que ahora se puede gastar como parte de campaña en todas las brigadas de protección del voto, todas las brigadas de cuidado de casillas. Eso ya es gasto de campaña. En el pasado era gasto ordinario. Y eso siempre es un proceso caro. El proceso de movilización para cuidar casillas y defender el voto, ¿no? Por un lado. Y por otro, si el comparativo es cierto, no ha aumentado, la promesa de la reforma, yo insistiría, era bajarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra discusión ahora? ¿Una nueva fórmula? Como lo promete, lo propone Pedro, por ejemplo, Pedro Kumamoto. Esa es una salida posible. Pero habrá que estudiar porque los propios actores políticos son los que se regulan, ¿no?
una salida descartada, ¿no? Por lo Pues pronto. sí. Y Alejandro, por último, antes de despedirnos, el tema de que los recursos se vayan a radio y televisión y ahora saldrán de los tiempos oficiales, es un poco raro, ¿no? Porque esos son los tiempos y los recursos que se pueden fiscalizar. El resto del dinero es muy difícil de medir. Digamos que en términos de lo que reportan los partidos se están reportando en un sistema en línea y tienen en tiempo real, que son 72 horas, que subir sus comprobaciones. Es muy fácil para la autoridad ir viendo cómo van subiendo sus comprobaciones y se va haciendo una revisión de gabinete en casi tiempo real, 3 días con las diferencias y los rezagos naturales. Sin embargo, habrá gasto no reportado que solamente se puede capturar o darse cuenta de él a través de lo que llamamos el monitoreo, es decir, monitoreo de espectaculares, monitoreo de radio y tele, si es que hubiera alguna compra ilegal, ¿no? Sí hay manera de capturar ese gasto y lo ha hecho el Instituto Electoral, por supuesto. Te agradecemos muchísimo, Alejandro. Gracias, Esteban. Nosotras vamos a una pausa.